Hola chicos, buen día. Voy a terminar de explicar lo que estaba trabajando en la última sesión que grabé de este tema de intersecciones. En el video anterior, pues yo les platicaba de cómo obtener la intersección entre dos rectas a partir de las ecuaciones, porque como les decía, no siempre les van a dar la gráfica, ¿verdad? Donde es pues técnicamente sencillo encontrar la intersección de las rectas simplemente ubicando en el plano cartesiano el punto donde se cruzan las dos rectas, sino que a veces les da las ecuaciones y entonces utilizando algún método de solución del sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ustedes pueden encontrar el punto donde las dos rectas se intersectan o las dos rectas chocan o se cruzan. ¿Ok? Pero yo les planteaba una situación donde tenemos solamente una recta, que es justamente la que tenemos en el pizarrón, y donde nosotros tenemos que encontrar cuáles son, en este caso, los puntos de intersección de esa recta, pero pues no con otra recta, porque solamente tenemos una, sino los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y, porque también es una situación que te pueden preguntar o que te pueden plantear en tu examen de admisión. Entonces, platicábamos o intentábamos platicar en la sesión pasada de que ese es un ejemplo de una recta que en este caso está inclinada hacia la izquierda, ¿sí? Y que podemos detectar que tiene una intersección, un punto donde corta en el eje X y también tenemos un punto donde corta en el eje Y. E intentaba explicarles a principio al final del video anterior, que independientemente de la inclinación o la posición que tenga la recta, va a tener justamente una intersección en X y una intersección en Y. Y hablando propiamente de las coordenadas, ¿verdad? Hablando propiamente de las coordenadas, podemos establecer o podemos darnos cuenta que siempre que la recta tenga una intersección en X, que siempre que la recta tenga una intersección en X, ese punto de intersección en el eje X, siempre va a estar formado por el valor de X, ¿ok? Justamente por el valor de X donde toca esa recta, y Y siempre va a valer 0, ¿sí? Y siempre va a valer 0 en la intersección en el eje X. Y en el eje Y, cuando la intersección es con el eje Y, ocurre lo contrario. El que se vuelve 0 siempre es X. Fíjate que en el eje Y, en ese punto de intersección, X siempre va a valer 0. Y eso pasa para cualquier recta. Y este valor de Y es justamente el valor de Y donde corta la recta en ese eje Y. Y eso siempre ocurre, ¿ok? Entonces, para ponerlo de una forma como más general, ¿sale? La intersección en el eje X, siempre el punto de intersección en el eje X va a tener el valor de X donde corta la recta en el eje X y lleva a valer 0. Y la intersección en el eje Y, pues ese punto va a tener X con valor de 0 y obviamente el valor de Y donde la recta corta en ese eje, de que también sabemos que se llama eje de las ordenadas, ¿ok? ¿Para qué me sirve toda esa información, profe? Porque como te dije anteriormente, no siempre te van a poner la gráfica, porque la gráfica me permite fácilmente encontrar esos puntos de intersección. Pero ahora imagínate que en vez de darte la gráfica de la recta, te dan la ecuación de la recta. En este caso te dice hallar las intersecciones con los ejes del plano de la recta 2x más 3y menos 5 igual a 0. ¿Sí? Es una ecuación de una recta que está escrita en su forma general. ¿Cómo sé que está en su forma general? Lo comentamos la sesión pasada. Tiene un término con x, un término con y, un término numérico o independiente que a veces está y a veces no, y que está igualada a 0. ¿Sí? Esa es una ecuación en su forma general, ¿vale? Y tengo que encontrar las intersecciones con los ejes del plano. Muy bien. Para no complicarnos la existencia, vamos a recordar estos dos elementos, ¿sí?
yo sé que la intersección en X tiene como coordenadas X, 0. La intersección en Y tiene como coordenadas 0, Y. X y Y pueden ser valores positivos o negativos dependiendo de dónde estén ubicados esos puntos de intersección. Entonces, ¿para qué voy a utilizar eso, profe? Fíjate bien. Primero voy a sacar el punto de intersección en X. Entonces, yo sé que el punto de intersección en X se forma con los valores X, 0. ¿Sí? Y entonces lo que ahorita voy a encontrar es justamente ese valor de X. Ajá, para que pueda formar mi punto como tal. ¿Cómo voy a encontrar ese valor en X? Bueno, para eso, yo ya sé que en este punto voy a encontrar X, pero sé que Y vale 0. ¿Sí? Sé que Y vale 0. Entonces, como yo sé que Y vale 0, voy a sustituir ese valor de 0 en mi ecuación general, justamente donde está la letra Y, porque es la que sé que Y vale 0. ¿Sí? Entonces voy a sustituir la Y igual con 0 en la ecuación general y voy a despejar X. Y así es como voy a encontrar la X del punto de intersección. Sencillo, ¿no? Entonces fíjate, tengo la ecuación 2 por X más 3 por Y. Pero como Y vale 0, entonces entre paréntesis pongo el 0. En vez de poner más 3Y, pongo más 3 por 0 porque Y vale 0. Luego pongo el menos 5 igual a 0. Y aquí tenemos una multiplicación que es justamente la primera que voy a realizar. Entonces pongo 2x, 3 por 0 más por más es más 0, menos 5 igual a 0. Y resuelvo 0 menos 5, pues sigue siendo menos 5. Despejo X, este menos 5 lo paso sumando al lado derecho, porque aquí está restando. 0 más 5, pues me va a dar más 5. Y finalmente X va a ser igual a 5 entre 2. Estoy despejando X y lo hice un poquito rápido porque asumo que a estas alturas pues ya vamos aprendiendo a despejar un poquito mejor. ¿Sí? Entonces en este caso X vale 5 medios. Que en número decimal pues es 2.5, pero yo lo dejo en fracción porque por lo general cuando las coordenadas o los valores son fracciones, se suelen escribir en fracción en las opciones de respuesta. Ahí valdría la pena, como siempre les digo, revisar las opciones de respuesta si su punto de intersección está con fracciones o en números enteros o en números decimales, ¿no? Pero si fuera decimal, pues recuerden que simplemente se divide el número de arriba en el de abajo, ya está, ¿sale? Pero yo lo voy a dejar así. Entonces, como ya sé que X vale 5 medios, pues entonces el punto de intersección con el eje X de esta ecuación, de esta recta, sería o estará en las coordenadas 5 medios, 0. Listo. Ya tengo el punto de intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces, de manera muy similar, se obtiene el punto de intersección con el eje Y. Muy bien, chicos. Ahora voy a explicar lo que es el punto de intersección con el eje Y. De igual forma que como obtuvimos el punto de intersección con el eje X, ahora vamos a sacar el punto de intersección con el eje Y. Y entonces ahora vamos a establecer y a recordar que el punto de intersección con el eje Y siempre va a tener el valor de X igual a 0 y obviamente el valor en Y. Lo contrario que lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahora se sabe que en este punto de intersección, pues X vale 0. Y ahora vamos a utilizar nuestra ecuación general. Y en esa ecuación general que tenemos aquí, sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo ejemplo. ¿Ok? Ahora a X le vamos a dar el valor de 0 y vamos a sustituirlo en la ecuación. Y ahora lo que vamos a despejar es Y. ¿Ok? Ahora lo que vamos a despejar es Y. Entonces, tomamos la ecuación que dice 2 por X, pero en vez de poner la X, ahora voy a poner el 0 entre paréntesis, porque se va a multiplicar por 2. Luego pongo más 3Y menos 5 igual a 0. ¿Sale? Así.
que hice fue sustituir el valor de x igual con 0 en la ecuación. Voy a realizar justamente esta multiplicación. 2 por 0 es 0, más 3y menos 5 igual a 0. El 0, como está sumando con algo y no tiene valor, pues simplemente ya no se pone. Me quedaría 3y menos 5 igual a 0. Despejo la letra y, primero el menos 5 lo paso a la derecha sumando. 3y igual a 0 más 5, pues es 5. Y finalmente el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, y sería igual a 5 dividido entre 3, o sea, 5 tercios. Y así lo dejo en forma de fracción. Entonces podemos decir finalmente que el punto de intersección con el eje Y está en la coordenada 0,5 tercios. Lo dejo así en fracción, ¿sale? Pero bueno, como les digo, hay que revisar cómo están escritas las opciones de respuesta en el examen para entonces ver si vale la pena dejarlo en fracción o no. ¿Ok? Así están los dos puntos de intersección. Puede ser que en el examen te pidan los dos, tanto la intersección con X o la intersección con Y, o simplemente te pidan alguno de los dos. Entonces quiero que te des cuenta que esto es importante recordarlo. ¿Va? Con esto termino la explicación de puntos de intersección. En mi siguiente video voy a explicarles lo que es el saldo insoluto, que fue una de las preguntas que me hizo uno de sus compañeros. Y en la siguiente sesión voy a explicar los ejercicios del Exani 2 que se aplicaron este fin de semana, este sábado pasado, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Sale? No hemos podido tener sesión en vivo, pero eso no es impedimento para seguir trabajando, para seguir estudiando mucho, ¿vale? Hoy es martes ya, 6 de junio, si no me equivoco. Entonces, esta sesión la acabo de grabar ahorita en la mañana. Y al ratito tenemos sesión a las... Bueno, normalmente es a las 5, pero hoy voy a empezar a las 4, ¿sale? Vamos a empezar hoy martes, ojo, martes 6 de junio. Vamos a empezar la sesión a las 4 de la tarde y nos la vamos a aventar de 4 a 8, ¿sale? Se los digo por aquí para que pues eso sea prueba de que en efecto están viendo las sesiones y que todo esto está valiendo la pena, ¿vale? Vamos a estudiar, vamos a darle duro a estos días y que nos vaya muy bonito. Abríguense y cuídense mucho porque ya están empezando ahora sí las lluvias y hay que estar más que sanos para nuestro examen de admisión. Un abrazo para todos, feliz día chicos, nos vemos en clase.